Bueno, pues este es mi barrio. Este es donde he vivido hasta que me casé, hasta los 30 años o 29 que me casé. Aquí donde estamos, que esto parece un paraje bucólico, pues era una campa, un monte. En realidad todo el barrio no estaba pavimentado, era un barrio que estaba construido en el monte. Las casas estaban construidas en el monte, de tal forma que es que era tierra, es que las laderas eran socavones, como en la montaña, donde el agua baja cuando llueve, con el torrente según la intensidad, y se va haciendo, lógicamente, pues más profundo el valle, el socavón. O sea que era un barrio construido en el monte. Es el barrio de Cueto. Cueto significa lugar alto. Era un barrio de difícil accesibilidad. No venían aquí coches ni nada. Y por tanto, de alguna forma nos considerábamos también nosotros aislados y hermanados. Porque una característica que recuerdo muy bien de aquellos tiempos era el hermanamiento que había en la gente, la posibilidad de ir a casa del uno, a casa del otro, de pedir sal o de pedir azúcar. Ese era mi barrio. ¿Quiénes vivíais aquí? ¿En el barrio? No, y en casa. En casa aquí hemos vivido, bueno, pues esta era una casa, mi padre digamos que se incorporó a la casa cuando se casó, porque la casa era la casa de mis aititas, yo he conocido aquí a mis dos abuelos y dos hijas, mi madre y mi tía. Y aquí se incorporó luego, pues mi padre al casarse, pero la casa era la casa de mis abuelos. Pero tú no naciste aquí. ¿Cuándo naciste tú? Yo nací en septiembre del 36. Yo suelo decir que no me gusta decir la edad que tengo, no es por... Pero sí me gusta decir que nací en el 36. No sé por qué. Yo soy hijo del 36 y nací en unas casas, entonces se llamaban casas baratas, casas de una planta, bueno, unifamiliares, adosadas, cerca de unas casas que se llamaban La Galana, que por cierto, Felipe González, cuando venía por esa zona, pues ahí hacía las reuniones. Pero yo nací en las casas de la Unión, el documento de nacimiento está así, las casas de la Unión, número 18 me parece, yo nací ahí, está a 200 metros y no recuerdo, alguna vez voy para verlo, porque todavía existe, pero lógicamente no hemos allí, digamos, mi niñez yo la he pasado en este barrio, no la he pasado allí. ¿Cómo te marca, en los primeros meses de vida, cómo te marca la guerra? Dices que eres hijo del 36. Pues mira, realmente soy hijo del 36, por supuesto. Y cuando yo empiezo a acordarme de la guerra, tengo por ahí unas cosas desdibujadas, pero realmente pudiera ser alrededor del 42. Pero yo, por ejemplo, la guerra nos afectó porque la guerra comenzó en julio y ya al año siguiente, en junio del año siguiente, pues ya las tropas franquistas ya entraron en esta zona, entraron en Bilbao el 19, aquí llegaron el 22 de junio y nosotros tuvimos que huir, dada la significación política de mi padre, pues tuvimos que huir. Quedaron aquí mis abuelos, pero mi madre, mi tía, que siempre ha sido una tía soltera y por tanto siempre ha ido con mi madre, y yo fuimos hacia Santander. Y en Santander, eso ya me lo contaba mi madre, aterrizamos en casa de un amigo, de un camarada, y desde allí salimos para Francia en un barco carbonero, decía mi madre, un barco en cubierta, y nos fuimos a aquellos campos de concentración que tenían los franceses, y de los que yo recuerdo, de los que yo tengo fotografías. Yo era un niño,
y tengo fotografías de aquella época. Y sobre todo tengo después las vivencias de mi madre, que, bueno, pues que siempre en reuniones familiares pues nos contaba. Pasados aquellos meses, que fueron los más difíciles, entonces regresamos a España. ¿Qué te contaba mamá de los campos? Los campos, ella siempre decía que gracias a que yo era pequeño, muy pequeño, no tendría ni un año, pues tenían un trato de consideración con ella. Sobre todo, siempre contaba que me puse muy enfermo, temió que yo podía morirme, y me llevaban, o la llevaban, o nos llevaban, pues a una especie de reservado, no voy a decir habitación, pero una especie de reservado. Mi madre, eran deferentes con ella, por mí, por tener un niño. Y hacían halagos al niño, y no recuerdo que nos mandaba mensajes ni de odio, ni de resquemor, no, había que haber ido, fuimos allí y volvimos. Tengo que decir una cosa, antes de que se me olvide, de la que me siento absolutamente orgulloso, y es que en mi casa, con mis padres, en la vida familiar, después de las vicisitudes, después de los meses y tiempos que ha estado en la cárcel, nunca las conversaciones estaban cargadas de odio. Yo no sé odiar, pero es que no me enseñaron en casa a odiar, a pesar de que las circunstancias de la sociedad en aquellos tiempos eran las que eran. Mi padre perseguido, etcétera, etcétera, pero no me enseñó a odiar. Sus explicaciones siempre eran lógicamente cargadas de ideología, pero nunca de odio. Eso para mí ha sido muy importante y lo llevo como un recuerdo de las características de mi familia. Mientras vosotros estabais en Francia, ¿dónde estaba tu padre? Mi padre estaba en la guerra. Mi padre de aquí se marchó, entraron, huyó llegó hasta Santander, y de allí llegó hasta Asturias. Y en Asturias, pues mucha gente pues no veía allí ya expectativas de triunfo ni tal. Tampoco mi padre tenía dadas, era un hombre activista, un hombre idealista, un hombre bueno, honrado, luchaba por unos ideales, pero su hoja de servicios no era el fusil, y por consiguiente, pues él y otros llegaron aquí, dijeron lo que era, y llegaron hasta Asturias, que es hasta donde llegó mucha gente. Y de todos modos, era ya mayor tu padre para haber ido. ¿Por qué fue a la guerra? Hombre, mi padre antes de la guerra fue porque fue una amenaza el golpe, pero es que ya antes de la guerra mi padre tenía unos ideales de justicia, de cambiar este mundo. Era un mundo en el que ya desde el punto de vista de las libertades, de la hegemonía que tenía entonces el capital financiero, el capital industrial, los oligarcas también de la tierra, era un hombre luchador por las libertades, y por consiguiente aquello, que era un hombre de lucha en las huelgas, participaba y era él y un hermano suyo, que tuvo más significado. Bueno, es otra historia. Y claro, llega el alzamiento y algo que era democracia, que era algo legalizado perfectamente, etcétera, pues los militares pegan el golpe de Estado y había que luchar. Luchó por las libertades.
luchó por las libertades, ¿eh? Y por eso pues, se enroló y fue pionero en la formación del Partido Comunista en Sestao. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Sestao. ¿Cuándo? ¿Sabes? Bueno, eso creo que fue hacia el veintitantos, 26 o 27, una cosa así. Bueno, y dices que erais una familia marcada por la guerra y luego llegáis aquí, este es tu barrio, y en esos años de niñez, ¿crees que el ambiente de la guerra pesaba? Pesaba, sí, pesaba en el barrio. Pesaba en determinadas familias del barrio. Y cuando digo en determinadas, pesaba en la nuestra mucho, y pesaba, pero en menor grado, dadas las características personales, no ideológicas, pero sí personales. Aquí había una familia del PNV, también tuvo sus problemas, pero pesaba sobre todo en nuestra familia. Todas estas casas que vemos aquí, el barrio, era un barrio de trabajadores. Por tanto, sufrieron la guerra y sufrieron los problemas económicos derivados, pero sin destacarse en nada. Yo diría que el único que se destacó, recuerdo, que fue mi padre. Entonces, en aquellos tiempos, destacarse como comunista y además, sobre todo, dar las características de mi padre. Mi padre era un idealista, como he dicho antes, y todavía a pesar... Mi padre perdió la guerra, pero estaba cargado de una utopía, de un idealismo, cosa que yo he heredado, que creía que todavía se podía cambiar. Entonces, eso hizo que fuera un luchador a partir de, también, terminada la guerra, luchador en la clandestinidad. Yo, por ejemplo, recuerdo que se recogía dinero entre simpatizantes que podía haber, y mi padre me decía, vete donde fulano, y nada, dile que eres hijo mío, tal. Entonces iba yo donde fulano, sabía que era eso, y me daba 10 pesetas, o 15 pesetas, o 20 pesetas, es decir, para el partido. Claro que sí. Entonces, a partir de ahí, pues él participó en el sentimiento de seguir trabajando para cambiar, porque creían, claro, estamos hablando de los años 42, 43, 45, que podían cambiar la situación. Seguramente que esperarían que Europa y los países pues les ayudaran, que la dictadura de Franco no fuera admitida en el contexto internacional, y ellos seguían trabajando en las fábricas sobre todo, seguían trabajando en las huelgas, eran activistas en la clandestinidad. Y yo como niño puedo decir que el recordatorio mío de aquellos años está enraizado en la persecución que mi padre era sometido por participar en todo esto. Era súper conocido en el barrio, que también, sino en las comisarías. Y por consiguiente, eso tenía repercusión en la familia. Si mi padre era encarcelado, naturalmente que tenía repercusión en la familia. De ahí tengo varias anécdotas, por ejemplo, aunque no estén situadas cronológicamente. Mi padre me metieron en Sestao, estaba la Guardia Civil, que tenía sus calabozos, pero estaba también la Policía Municipal, que entonces se llamaba La Perrera, estaba allá abajo en el barrio de Urbínaga, precisamente debajo de las escuelas donde mi madre había de chavala estado. Y
Allí estuvo 15 días. Yo le llevaba la comida. Y recuerdo muchas veces, porque claro, cuando yo digo recuerdo, es decir, lo que quiero decir es que esto que estoy diciendo ahora no es fruto de unos apuntes o un recordatorio que me he hecho ahora para hacer un examen, sino que es algo latente, viviente, y que está ahí siempre. Yo con mis hijos, pues lo he comentado, pero como lo puedo comentar ahora, es parte de mi vida. Bueno, pues entonces yo recuerdo que llevaba la comida y me acuerdo una frase que un día el municipal sale y dice: oye, dice tu padre a ver si estudias, que no dejes de estudiar. Y eso me quedó claro, porque mi padre era muy riguroso, sabía que había que estudiar, para salir de una situación la situación de todos los padres, que los hijos sean más que esto, ¿no? Aunque era peón, era fábrica en Altos Hornos, era peón, pero era un gran lector, sobre todo de lecturas ideológicas, doctrina, hasta el extremo de que tuvo una gran biblioteca. Y una de las cosas que mi madre se lamentaba, mi padre también, pero eso no me acuerdo, supongo que sí, se lamentaría, que en esta huida que hicimos a Santander, la llegada de las tropas franquistas, etcétera, había un temor, lógicamente, y mis abuelos estuvieron toda la noche quemando libros. Ante el temor de la entrada, de la llegada de esta gente, estuvieron en aquellas comidas, en aquellas cocinas que había de chapa, bueno, de chapa, no entiendo lo que quiero decir, ¿no? Que metías el carbón, bueno, las cocinas de siempre, ¿no? Cocina doméstica, me parece que se llama. Pues estuvieron toda la noche quemando libros. Fue de esas penas familiares porque era una importante biblioteca la que tenía y se perdió. Eso sí, es una de las cosas que quedan ahí grabadas. Estabas contando que te acordabas de cosas, de anécdotas concretas de cuando estaba detenido Aitite o cuando venían a detenerle. Sí, en ese aspecto, esa es otra visión que tengo también muy arraigada en mí. Mi padre era el único que realmente, por tanto, era un hombre respetado, a pesar de la ideología que tenía, pero era comunista en los años 40. Joder, y eso tiene mucho impacto social, ¿no? Entonces, frecuentemente venía la policía que llamaban la policía secreta, que yo siempre digo que no tenía nada de secreta, porque en un barrio de trabajadores aquí no entraba nadie con corbata, y aquellos venían bien puestos, con un bigotito muy fino, propio de la falange de aquellos tiempos, y entonces a mí me producía miedo. Yo ya sabía que venía. Yo estaba jugando por ahí en un centro donde jugábamos los chavales, yo veía subir a estos y efectivamente, es la secreta. Yo me ponía en un lado y les veía entrar por la puerta. Aquello me producía miedo. Y a partir de ahí yo estaba atento cuando salían. Y en cuanto salían iba a casa. Y entonces la casa estaba totalmente, digamos, desperdigado todo. No sé qué buscaban, pero te ponían la casa, te dejaban la casa hecha un Cristo. Libros, papeles, cajones, colchones, etcétera, etcétera. Y eso un chaval que yo entonces pues tendría 8 años, 9 años, sí, aquello era muy fuerte. Como era muy fuerte también cuando llegaban a detenerle. Yo he visto, por ejemplo, también otra de las imágenes, el padre salió de la cárcel un día y
y a la noche siguiente, por esas arbitrariedades que se cometían, vino la Guardia Civil. Yo era un niño, dormíamos en la misma habitación, mis padres y yo, y siempre me desperté y estaba la Guardia Civil en mi habitación. Y se lo llevaron. El impacto que puede causar en un niño, eso es fácilmente imaginable e imborrable al mismo tiempo, ¿no? Decía antes que estaba allá abajo en la perrera cuando tal. Bueno, pues un domingo lo sacaron de allí y lo llevaron a un cuartelillo a Bilbao. Lo llevaron esposado. Y cuando yo vine, fue un domingo, y cuando yo vine a casa, fui con mi madre y le llevamos un colchón. El cuartelillo en Bilbao estaba en la calle María Muñoz, cerca de la plaza de Unamuno. Era un cuartelillo muy duro, muy duro en la represión. Hoy día no existe, y algunas veces no existe como cuartelillo, sí existe como una ampliación del Museo Histórico. Algunas veces he ido yo por allí y voy, y me detengo, y aquel era un cuartelillo donde mi madre, yo la llevaba, la acompañaba a mi madre se sentía acompañada pues, por un niño, y llevaba en la cabeza pues un colchón para que pudiera dormir, no en el suelo, sino allí, ¿no? Y sí, y todavía me acuerdo, fíjate, son cosas imborrables. Cuando yo cojo el tren en Santurce, cuando yo cojo el tren en Santurce, al pasar por Urbinaga, sé exactamente dónde mi madre depositó el colchón, esperando a que viniera el tren para ir a Bilbao. Es decir, quizá no tenga, lógicamente, una visión, podríamos decir, cronológica de todo, pero hay hechos salpicados, puntuales, dentro de todo ese periodo, que han dejado una gran huella en mí. Y en esta línea, a mí me gustaría contaros esta, no es una anécdota, es una situación, pero es una situación que pone de manifiesto también el temor. Si en algo se puede, esto que estoy diciendo, tener un denominador común, es el miedo. El miedo que en la niñez representa una guerra, que esa concreta no recuerdo de ella, la huida a los refugios, me han contado, pero ahí había un refugio, pero el miedo que, sobre todo cuando tienes ya una edad en la que, bueno, pues rememoras cosas, el miedo. Por tanto, cuando yo veo una fotografía en los periódicos, en la televisión, los niños en una guerra, ahora la de Siria, entonces los niños, la angustia de los niños. Tú ves en el periódico, yo suelo recortar fotografías, sobre todo me llaman la atención el temor de los niños. Las tropas israelíes cogieron a unos niños, la fotografía, se ve al niño con todo el pantalón, miau de miedo. Bueno, pues mi padre se llamaba Gregorio Mendiola. Por consiguiente, sus iniciales eran GM. Es una tontería, GM. ¿Qué pasaba aquí en Sestao? Que los municipales llevaban en el cuello dos mayúsculas, GM, que quería decir Guardia Municipal. Yo entonces, internamente, y eso no lo comentaba con nadie, pero yo entonces creía que aquellos municipales llevaban la GM como un recordatorio, como una consigna, como algo que tenían que tener siempre presente para que en cuanto vieran a GM, que era Gregorio Mendiola, decía yo,
pues le engancharan. Fijaros hasta dónde no solamente es un miedo externo, un miedo interiorizado que utilizas la razón para generador del miedo. La propia razón genera el miedo. Eso es así, sí, eso fue así. Eso fue así, la niñez fue así. La niñez fue así en mi caso. Naturalmente que no soy ejemplo de nada. Y otro seguro, pues que por características personales, por cosas de los genes o innatas, pues no quiere decir que no sufrieran, pero no lo vivenciaron tanto. Yo tengo amigos que no lo vivenciaron tanto y vivieron eso mismo. Yo he vivido también, por ejemplo, la huida. Era muy normal el que mi padre en esas circunstancias llegaban a casa, pero ante una huelga, por ejemplo, pues les cogían antes pues para que no fueran dirigentes. O ante cualquier otra circunstancia le iban a buscar. Un día le fueron a buscar a la fábrica y alguien le dijo: te están buscando, Mendiola. Y él huyó y vino a casa a coger algunas cosas y nos cruzamos, eran las 12 o así. Yo salía de la escuela, me extrañó ver a mi padre vestido, porque en aquellos tiempos la gente cuando venía a comer y todo salía del trabajo con el buzo azul. Me extrañó. Mi padre era un hombre muy amable, muy educado, pero no era muy zalamero, o sea, no era un besucón. Y recuerdo, si yo iría a mi piso ahora, a mi casa, diría exactamente el sitio en el que me dio un beso. Me extrañó mucho. ¿Qué pasó? Que entonces le dijeron que había ido a buscarle la policía y se marchó, huyó y se marchó y se escondió en casa pues, de un amigo. Yo sí recuerdo haber ido a casa después a visitarle con mucho cuidado a casa donde estaba escondido. Y eso sí me acuerdo, cuando tenía que marchar de casa y se escondía. Y en ese aspecto, pues siempre, me acuerdo de aquellas dos personas y siempre tengo un grado de gratitud, porque para ellos también suponía pues un peligro tener escondido pues a un comunista en aquellos años, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas? Él te contaba algo te daba alguna explicación de por qué le detenían, por qué venían a casa. ¿Cómo se le explicaba eso a un niño? No quería meterme en eso. Mi padre sufría, sufría la familia, yo lo veía más bien en mi madre. Mi padre, cuando decía antes que no nos trasladó odio, es que no nos trasladó procuraba no trasladarnos dolor. Yo me acuerdo de esto, que un día llega a casa, salió de la cárcel, bueno, pues sí, está en la cárcel. ¿Y por qué ella está en la cárcel? De eso sí me acuerdo. Y él me dijo, por robar un queso. Fíjate esa bobada. Pero sí me dijo, no entró en el sufrimiento, en el hacerse protagonista de todo esto. Sin embargo, sí era muy exigente conmigo, yo creo que excesivamente exigente, porque quería que fuera en lo ideológico una avanzadilla, o no sé cómo se llamaría, pues un joven avanzado en la doctrina, en la política. Digo esto porque nosotros no teníamos aparato de radio, pero
había amigos de él que sí tenían, donde estaban escondidos, donde dijo iban a esconder. Y aquí entonces no se oía más que la Radio Nacional, El Parte se llamaba, la información se llamaba El Parte, y siempre, un paréntesis, siempre se terminaba el parte con el himno nacional. Entonces, inmediatamente de terminar el parte, y antes, justo cuando empezaba el himno nacional, a todo correr se cerraba la radio. Yo me acuerdo cuando teníamos radio, cuando tuvimos radio. Pero cuando no teníamos radio íbamos a oírla. ¿Íbamos a qué oírla? Pues Radio París, la BBC de Londres, Radio La Pirenaica, Radio España Independiente, Estación Pirenaica, decían. Y entonces sí me llevaba. Y a veces, bueno, pues se enfadaba porque yo no hacía un seguimiento de lo que decían, ni participaba con él, pues, porque nada, joder, yo tampoco tenía, yo no iba a ser un cerebro, joder, ¿qué tendría yo entonces? Pues 12 años, no me acuerdo, pero de esa edad tampoco, pero sí estaba preocupado, o bueno, preocupado, interesado porque yo viera o participara de aquello. Yo recuerdo que me comparaba con el hijo del que le escondía. Claro, tenía 14 o 15 años, aquel ya, y decía, joder, pues fulanito ya tal, es que tú no. Yo en ese aspecto sí guardo un atisbo de exigencia ideológica. Pero eso es compatible con lo que decía antes, de que al mismo tiempo él quería que yo entrara en las razones ideológicas, pero no en el malquerer, en el odio hacia el enemigo político. Y bueno, antes has hablado también de las huelgas y la primera huelga del 47 se hizo el 1 de mayo. Sí. ¿Qué significaba el 1 de mayo en esos años de posguerra? Eso sí, eso lo que significa, en mi casa significaba el Día de los Trabajadores. Sí, en mi casa, bueno, no era para fiestas, pero sí era para saber qué día estábamos. Y recuerdo que mi padre, en la fábrica, ese día le pedía a mi madre bacalao, unas raspas de bacalao, no bacalao al pipí de los que sé hacer yo ahora, sino bacalao. Y otro llevaría vino y tal, y lo celebraban en la fábrica. Lo celebraban en la fábrica. Porque yo la fábrica sí conocí, era el taller de hojalata de Altos Hornos de Vizcaya. Yo iba a comer, cuando salía de la escuela a las 12, iba a comer porque mi madre iba a trabajar. Mi madre era costurera, iba a trabajar a las fábricas, a las casas del otro lado de la ría. Yo siempre he dicho que el muro de Berlín era la ría. El muro de Berlín era la ría, entre la clase humilde que estaba en la margen izquierda, inmigrantes, trabajadores, y la otra era una clase ya de un estatus social más importante. Y no sé por qué iba ahora, no me acuerdo. Y mi madre, no sé, no me acuerdo, se me ha ido el hilo. ¿A la fábrica a comer? Ah, sí, efectivamente. Y entonces sí, mi padre trabajaba en la hojalata, y en la hojalata, pues yo recuerdo que él hacía con la chapa, con la hojalata, hacía una especie de, bueno, pues cogía las esquinas, una especie de sartén, una cosa así. Y allí él ponía la comida, y yo desde la escuela, pues me iba allí a las 12 a comer. Y comíamos una cosa que ahora la gente no se acuerda, no se quiere acordar, los de mi edad. Algunos sí. Todavía hace poco, este año en la playa, recordaba con un compañero. Y
que no se me olvide lo del compañero. Y ponía Titos. Titos era una legumbre de lo que decían que causaba enfermedades, parálisis. Comía Titos, aquello era incomestible. Y luego ponía un huevo, fijaros bien, unos Titos incomestibles y un huevo. Y aquello comíamos. Y entonces iba a los 12. Mi padre se dio cuenta que yo iba a ser un hombre muy inteligente y de un gran porvenir cuando le dije, ¿por qué no te comes tú los Titos y me dejas el huevo? Verdad, verdad, porque aquí era incomestible. Y todavía está este verano en la playa de Somorrostro un chico que nosotros también vivimos, estuvimos aquí, marchamos también a la zona del ayuntamiento, del campo de fútbol. Y allí un niño como yo, mi padre, a pesar de no saber demasiado, pero sí estaba demasiado en el terreno, digamos, pues de la aritmética o de otras materias, sí estaba interesado siempre en que nosotros teníamos que salir adelante. Y con este amigo, todavía me lo recordaba este verano, nos cogía a los dos y nos ayudaba a hacer problemas, nos ponía lección, escritura, problemas de matemáticas, es decir, a él y a mí nos exigía eso. Era exigente en eso, hasta el extremo de que yo por las tardes los jueves, como todos los niños, teníamos fiesta. Joder, y yo me acuerdo el jugar era, para mí ha sido lo máximo, jugar. Bueno, pues me fastidiaba un poco, es un poco rollo todo esto. No, entonces me fastidiaba un poco tener que hacer un paréntesis pues para hacer una cara de escritura. Pero claro, llegaba la noche y a ver la cara de escritura. Y hacía mis trampas pues para que la cara de escritura, pues con puntos y apartes, etcétera, pues fuera media cara. Porque él tenía una preocupación, una obsesión, un gran deseo, y es el de que saliéramos de la vida de la salida. Yo en ese aspecto tuve la suerte de ganar una beca, el ayuntamiento de ese estado daba una beca todos los años, 2 becas para mayores y otras 2 para mayores. Y las escuelas presentaban a aquellos niños que creían que podían estar en disposición de poder después hacer. Yo gané una beca de esas y eso me permitió a los 12 años empezar a estudiar, cosa que se truncó. Yo iba a la escuela de comercio. Se truncó porque yo empecé con 12 años y a los 15 murió mi padre. O sea, yo estuve 3 años allí. Y a raíz de eso voy a contar un hecho. Mi padre murió el 15 de septiembre del 51. Yo ya estaba matriculado, pero mi madre, que ha sido la gran sufridora, porque tuvo que sacar trabajando en lo que fuera. Y luego os diré en qué trabajó, entre las cosas que trabajó. Bueno, pues yo me puse a través de un señor que vivía aquí, que era de Falange. Mi padre incluso, bueno, había mucho cabroncete dentro de la Falange, pero también había hombres que le respetaban, porque tenía unas condiciones personales que imponían un respeto, a pesar de ser comunista en aquellos tiempos. Bueno, pues como era falangista, para entrar a trabajar se necesitaba pertenecer a Falange durante tantos meses. Mi padre había muerto en septiembre, yo, a través de un compañero de partido de mi padre, pude entrar a trabajar en Altos Hornos, pero no tenía antigüedad suficiente en Falange como para poder entrar, y lo arregló, pero con la condición de que fuera a las reuniones de Falange.
con un tiempo, pues no sé si son, creo que era de 3 meses por lo menos. Bueno, me dieron eso, con eso entré a trabajar, pero yo realmente a las reuniones de Falange pues me producía ya con 15 años pues una tensión, una frialdad, algo desagradable. Fui a la primera y no volví. Y al mes siguiente o a los 2 meses recibí una carta. Fijaros, la carta, qué cosas son, en estos momentos son incomprensibles. Recibí una carta firmada por el subjefe de la Falange de Sestao, porque el jefe era el ayuntamiento, el alcalde. Decía, es un documento que yo lo extravié, a pesar de que lo tuve durante mucho tiempo localizado. Bueno, y decía, entre otras cosas, me llamaba a incorporarme y me advertía que la no asistencia mía a las reuniones, esto es literal, me podría causar graves trastornos relacionados con mi colocación. Fui y luego ya dejé de ir, bueno, así quedó la cosa. Pero fijaros qué contenido tiene esa carta. O sea, qué mensaje de intimidación tiene esa carta. La que sufrió la guerra, y yo luego con ella, y también debido a la muerte de mi padre, fue mi madre. Mi madre ha sido el sostén de la casa. Mi madre era costurera, me llevaba allí a veces. En ese aspecto sí guardo un sentimiento como de envidia, como de inferioridad, porque el hijo de la costurera iba allí y le decían, pues juega con estos, que eran los hijos, los niños de eso, y era una especie de... Entre los niños se nota mucho eso, si eres un poco sensible, una especie de paternalismo, no sé cómo llamarlo. Me acuerdo de los juguetes, tenían juguetes, muchos juguetes, yo no tenía nada. Y mi madre, pero también mi madre tuvo que ir a trabajar. Y trabajó en la limpieza de las oficinas. Mi madre se marchaba a las 5:30 de la mañana. Yo la oía marcharse y aquello era un tal, yo oía las pisadas cuando marchaba. Venía a las 8 o así, 8:30. Y para entonces ya no se había hecho, lo llamábamos entonces moroquil, porque era maíz con leche. Nos lo hacía para mí y para mi hermano, nos dejaba aquí allí. Y tuvo que ir, y en aquel fue un momento en el que la vi sufrir, llorar y desquiciada, cuando para trabajar recurrió también llamaban intendencia, que eran los sitios del ejército donde les daban a la gente, a las mujeres que iban allí, les daban el patrón, digamos, cortado, una camisa, un pantalón cortado, y luego lo tenían que coser en casa. Ella, hija, mujer de un hombre que había muerto y que había ido a la guerra en eso, llevar y tener que hacer para subsistir esas camisas y eso, yo aquel día la vi, se me quedó grabado. Como al llegar a casa con eso y se vio con la realidad. No lo vi más que aquella vez, yo creo que no siguió. En aquella enfrentamiento, supongo, para ella, la realidad de llegar a casa con algo que era el uniforme que había perseguido y había luchado y había derrocado a los republicanos, a las gentes, a mi padre. Sí, no sé, es que yo sé. ¿Y te acuerdas a mamá cómo vivía las detenciones? Mi madre vivía las detenciones con
con dolor, yo diría que con dolor, con comprensión absoluta hacia mi padre. Mi madre no era activista, pero sí no era activista. Aunque su padre fue en aquellos tiempos, mi abuelo, era un hombre, yo me acuerdo, yo tenía 5 años o 6 cuando murió mi abuelo, pero yo recuerdo que leía el periódico, cosa que en aquellos tiempos, en los años 41, 42, que un hombre inmigrante, peón, en una fundición, leyera el periódico. Le llamaban hazaña, también por su sentido, digamos, progresista o de ideas republicanas. Y mi madre, ¿cómo vivió? Mi madre vivió cerca de mi padre, cerca de mi padre, cerca de mi padre. Fundamentalmente sufría y gozaba con mi padre. Sí, sí. Y cerca de los hijos. Todas las madres, todos hablamos bien de nuestras madres, pero mi madre fue el sostén de casa, la que nos daba cariño, nunca nos trasladaba expresiones, pero se la veían, expresiones de pena, pero yo creo que hasta que murió, luego cuando ya hemos sido mayores y hemos tenido nuestro propio desarrollo, siempre decía, si os hubiera visto tu padre. Eso sí es verdad. Vivió junto a su marido siempre. Solía decir, yo me echo un poco rojilla con tu padre. Esa era la expresión que solía decir. No recuerdo más. Recuerdo que jugaba y que me gustaba mucho jugar. Eso sí, y correr. Jugaba pues estos juegos de los chavales que entonces teníamos y que ahora no existen. Y que me encantaban. Seguramente se me olvidan cosas, pero se me olvidan cosas. Pero tampoco esto es un examen para sacar matrícula, de modo que me acuerdo, se ve que estudió la lección y que aquí está. Eso fue el sentimiento que le queda a un servidor con 76 años, porque nací en el 36, de aquellos años de la dictadura. Recuerdo que ya pues, siendo mayor y con el hijo mayor, porque a mí siempre me han gustado en Bilbao se hacía con esto termino, se hacían desfiles el día 19 de junio. Y me han gustado como me gustan ahora, pues, me ha gustado el espectáculo, ¿no? Y pues vamos a ir al desfile. Y en la plaza circular, en la estación de Abando, que por allí estaban ya en la Gran Vía, me di cuenta y dije, ¿qué hago yo aquí? Y me volví. Cogí al hijo mayor, vamos para casa. No llegué a ver el desfile. Yo entonces tendría 38 años. ¿38 años? No sé, no me acuerdo. Sí, pero por ahí. No, 32 años tendría.
Bueno, pues eso es todo. ¿Hemos estado hablando cuánto? 51 minutos. Yo solo. Demasiado. Bien, bien. No sé, que igual algún detalle más así, igual de cosas del hambre y así, por ejemplo, más detallicos, comíais un poco más así, ¿te acuerdas algo? Hombre, lo de los titos Sí, eso sí. es el... Era el plato estrella. Era el plato estrella. Sí. ¿Te acuerdas de Había la otras cosas que también eran también símbolos de... No sé si vosotros habéis los hijos sí, porque había algarrobas. Y nosotros comprábamos algarrobas, los chavales. Por 10 céntimos te daban algarrobas. Y sabían muy bien, eran dulces. Yo recuerdo perfectamente las algarrobas, y eran muy agradables. Y entonces cuando fuimos ya de mayor con los hijos a Alicante, y vi algarrobos, y dije, joder, algarrobas. Y aquello me pareció a mí como si encontrara pues no sé, un hallazgo, como si me metieran en una pastelería. Joder, el primer mordisco que pegué, no, que es incomestible. Yo comía algarrobas entusiasmado y todos comíamos algarrobas, pero era incomestible. Pero nos gustó entonces. Qué hambre. Sí recuerdo los cumpleaños, y eso todavía hoy cuando voy a casa y desayuno esta mañana unas galletas, y las galletas con chocolate o con tal. Entonces mi madre cuando festejábamos el cumpleaños, nos mandaba a la tienda a por 100 gramos de galletas María. Ese era el cumpleaños. Sí. Y nada más, porque ya a continuación yo ya podría a partir de ahí contar mi historia, pero mi historia, si hasta los 15 años, pues llevo no sé cuánto tiempo hablando, pues ahora que tengo los que tengo, pues podríamos aquí, pero además no tiene ningún interés, porque es una historia normal y correcta. Y con el tema de las huelgas y eso, ¿no recuerdas entonces en el 47 con 11 años tú, y luego con 15 la del 51 antes de morir tu padre? Sí, yo sí recuerdo primero, las huelgas, la del 47, hubo huelga por el 1 de mayo, la celebración del 1 de mayo. Y los 1 de mayo en esas tuberías, en esos canalones que bajan por ahí, sí había pegatinas, el 1 de mayo y tal, que era una cosa que se pegaba y la policía secreta siempre buscaba eso, de dónde esta gente tienen esos... Entonces, naturalmente, la huelga se vivía en casa porque mi padre participaba en la huelga, cuando estaba, porque otras veces no estaba porque había tenido que marchar. Pero como una gran invasión de la Guardia Civil y de la Policía Armada, entonces se llamaba Policía Armada. Sí, yo eso sí recuerdo. La gran invasión, la invasión, la toma del pueblo por la Policía Armada. Y la entrada de los jeeps. Yo recuerdo que una vez vi una entrada una invasión. En eso sí recuerdo, manifestaciones. ¿Sí? Sí. Vale, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Pero no puedo más que externamente la invasión. Yo entonces empecé a trabajar a los 15 años. Entonces en las huelgas, en aquellas épocas, había una gran separación
entre el obrero de buzo y el empleado. Ahora no tiene ningún sentido eso. Pero entonces el empleado tardó en incorporarse muchos años. Yo creo que igual hasta el año, pues hasta los años 70, o sea, no sé, creo que no era clara la acción de los empleados en la huelga. Que es una separación que no tiene sentido. No tiene sentido que unos trabajadores de corbata, entonces se llevaba mucho la corbata, y otros trabajadores de buzo. Cuando el trabajador de corbata tenía mucha menos formación, muchos menos formación, porque el de buzo pues podía tener un oficio, un tal, el otro era un oficinista. Yo, si me acuerdo de las huelgas, era de la presencia policial de las fuerzas del orden y de las manifestaciones estaban prohibidas, totalmente prohibidas. Por ejemplo, ahora no sé si se sitúa en aquellos 15 años, un poco más tarde, pero recuerdo manifestaciones en Bilbao, un motivo disuasorio era colocar en las estaciones, eso me ha pasado a mí, colocar en las estaciones una mesita con 2 guardias civiles y pedían la documentación, cómo te llamabas, etcétera, dónde vivían, de tal forma que, claro, eso, pues, unos lo saltábamos y otros no lo saltaban. Eso sí era, o sea, realmente las manifestaciones en Bilbao, pues estaban prohibidas y por tanto entraba la policía. Pero no solamente en Bilbao centro, sino ya en los pueblos con el transporte. Sí, era miedo, todo eso era miedo, y había gente que bueno, pues que luchaba contra eso, sí. Pero en esa edad temprana, en mi casa, pues como se vivía, yo diría que era una situación de no asistencia al trabajo, y de encuadrado en el movimiento de la lucha por los intereses de los trabajadores. Eso es así, pero eso no tenía nada de especial. No tenía nada de especial. Se vivía la huelga, claro que se vivía. Y mi padre nos explicaba lo que eran las huelgas. Y para eso ya teníamos un bagaje suficiente como para saber lo que representaba una huelga y una lucha contra el sistema capitalista. Porque realmente lo que si vivíamos en casa era la lucha por las libertades, pero al mismo tiempo la lucha contra el sistema capitalista, contra los capitalistas, con las grandes familias capitalistas de Euskadi. Es decir, no era una... Entonces, si éramos conocedores del maridaje que existía entre el poder político y el poder económico. Sí, esa vivencia y esa comprensión, bueno, pues era un poco el pilar sobre luego has construido tu propio pensamiento. Es así, la unión de los poderes, y el poder político
al servicio del poder capitalista. Al fin y al cabo, como está ocurriendo ahora. Los poderes políticos están al servicio de este capitalismo que impera y que le faltarán todavía, aunque meterán mucho ruido y harán mucho daño, pero le quedan pocos años. Dentro de la historia, aunque sean 20 años, no es nada. Pero le quedan pocos años a este capitalismo atroz que estamos sufriendo. Esta es la frase en la que termina un discurso y el público enfervorecido se levanta ya por las bayonetas.